nosotros hoy es el elemento fundamental para poder desarrollar nuestra tarea como penalistas. Un análisis muy bien desarrollado con exégesis que a la tarde les voy a contar bien de qué se trata. Pero apuntábamos todavía más alto. Queríamos llegar a la uva. Un emblema para todos aquellos que estudiamos Derecho en el país, a pesar de que para nosotros los penalistas es la docta, ¿no? La de Córdoba. Pero bueno, los que vivimos en Buenos Aires siempre la uva es nuestra referencia. Y a nivel creo que Latinoamérica también era muy importante. Este año tuvimos la posibilidad que el Centro de Graduados nos habilitara la posibilidad de hacer 2 cursos, 2 talleres de Derecho Animal con los temas bastante álgidos como era la reforma del Código Civil argentino y el nuevo estatus jurídico de los animales para que dejen de ser cosas y pasen a ser sujetos de derecho, y desde lo penal todo el análisis de la 14346. Hicimos 2 talleres que participó la doctora y otra de los miembros del instituto, y ahora volvemos el sábado y el martes tenemos los segundos talleres también con esta misma temática, porque hubo mucha gente, estudiantes de Derecho principalmente, que pidieron que a partir de estos talleres se empezara a tramitar la creación de la materia en la Facultad de Derecho de la UBA de Derecho y Protección Animal. Así que creo que fuimos haciendo un camino que en muchos lugares, como España, como México, lo vienen transitando hace más de 10 años, pero no han tenido los logros que se tienen acá en Argentina. De hecho, cuando los miércoles hablamos por una radio con colegas mexicanos y españoles, ellos se quedan muy sorprendidos de que nosotros tenemos una ley en el Código Penal, una ley complementaria en el Código Penal que tipifica el delito de crueldad animal, que México todavía no la tiene, España la tuvo en el 2004, que tenemos cátedra de Derecho, a pesar de que ellos tienen un máster, pero muy específico para todo lo que es la Comunidad Europea. Y aparte, se sorprende también de que tengamos casos, condenas, juicios orales, allanamientos, secuestros, con lo que respecta a los animales de compañía y a los animales de la fauna silvestre. Así que eso nos anima a seguir. Yo le decía recién a una visita que tenemos de Neuquén que gracias a toda esta movida y a todos estos abogados que en el interior a veces muy solitariamente generan todo esto, tenemos jornadas hasta octubre, ya puestas las fechas. Tenemos visitas para Jujuy, visitas para Santiago del Estero, visitas para Río Gallegos, Puerto Deseado, es decir, que nos vamos a ir extendiendo. Y no es menor también el apoyo hoy que vamos teniendo desde lo académico. Hemos sido consultados ahora con respecto también a la reforma del Código Penal. Así que vamos a tener participación también los abogados animalistas que nos dedicamos al derecho animal en la participación de la redacción de la reforma del Código Penal con respecto a los delitos contra los animales. Con todo esto quiero decirles brevemente que algo que comenzó con una invitación del doctor Mellado a participar como querellante en una causa, deriva hoy en toda esta movida a nivel nacional, que no es más ni menos que para ellos, para los que diariamente son víctimas de la crueldad de los animales no humanos, que son víctimas del no reconocimiento justamente de sus derechos. Cuando recién leía a Regina lo que decía el doctor Gary Francione, que vive en Estados Unidos, tenemos ganas de invitarlo y que vea nuestra realidad. Yo tengo una luz de esperanza de que esto que él dijo hace muchos años sea distinto en Argentina, que coincido en esta que decía la doctora, de que
los movimientos sociales son los que generan las normas, son los que generan la ley, y que la jurisprudencia que vamos generando con los casos de la 14346 también van a generar la reforma del Código Penal y de normas de protección para los animales. Pero tengo una luz de esperanza porque nosotros tenemos una herramienta que no la tienen en casi ningún lugar del mundo, que es que hace 60 años nuestros legisladores en el Congreso de la Nación dijeron que los animales no son cosas, que los animales son víctimas, que los animales son sujetos pasivos de los delitos de crueldad. Y eso es una herramienta legal que tenemos que trabajar fuertemente para justamente cambiar esta dicotomía y esta esquizofrenia que tenemos entre el Código Penal y el Código Civil, que en un código es víctima y en otro código es cosa. Esto ya lo va a explicar el doctor y lo voy a explicar yo a la tarde también, surge a través de que tenemos fuentes diferentes. Nosotros somos muy de copiar los argentinos. Copiamos un código romano, copiamos un código anglosajón y tenemos normas que se contradicen desde lo fundamental y desde lo esencial. Entonces tenemos que armonizar esas normas y que justamente haya un reconocimiento desde las dos ramas hacia este sujeto, que para mí es sujeto de derecho, que es el animal no humano. En función de este trabajo no hay algo menor que quiero destacar de mi compañero, que varias veces, dejando su trabajo diario, pues nosotros nos dedicamos a la profesión independiente, dejando a Gaby, su esposa, y a Elenita, su nena de 3 añitos, me acompañó por el interior del país. Él tuvo la oportunidad en un momento muy presurosamente de también participar frente a la bicameral del Congreso de la Nación en relación a la reforma al Código Civil, presentando una ponencia, que después él les va a decir dónde la pueden ubicar en extenso, que es justamente de cambiar el estatus jurídico a sujeto de derecho de los animales no humanos en el Código Civil. Así que creo que tenemos mucho para trabajar, mucho para hacer. Tenemos muchas herramientas legales en Argentina. Nos hicieron creer y nos hicieron dormir, y ya lo digo como miembro del movimiento animalista argentino, durante 60 años con la ley penal. Hoy es momento de despertar, momento de decirles, señores, tenemos una herramienta legal que es columna vertebral del derecho animal en Argentina. No solamente está vigente, sino que vamos a exigir su cumplimiento y va a ser nuestro puntapié para poner en la sociedad el conocimiento y el respeto a la vida, nada más ni nada menos que de otro ser vivo, ser sintiente que comparte y es miembro de nuestra sociedad. Cuando hablaba Regina del tema de la educación, sumamente importante. Ayer nos llegó la noticia que van a incluir dentro de la currícula de la Ley de Educación en la provincia de Buenos Aires la educación en contra del maltrato animal y por el respeto a la vida. En Mendoza hay un proyecto que se viene desarrollando de capacitación de los docentes con puntaje justamente en esta misma temática. Quiere decir que venimos avanzando en distintos temas, desde lo educativo, desde lo legislativo, desde también el respeto a la vida en el ámbito social y de la acción social, y no menor desde las políticas de Estado, que es un tema que también vamos a desarrollar mañana. Como bien decía hoy Regina, nosotros no podemos suplir al Estado, ni como instituciones intermedias, ni como colegios de abogados, y menos aún como ONGs. El Estado tiene una función irrenunciable, que es proveer políticas de Estado de salud para nuestros animales no humanos. Tiene por mandato constitucional la facultad de legislar en el ámbito complementario de lo que sea la protección animal, que ya en el ámbito
nacional está en la Ley de Ambiente. Es decir, que hay mucho para hacer, pero siempre destacando esto, que el Estado, desde los gobiernos del Ejecutivo Nacional, los provinciales y los municipales, tienen un deber irrenunciable que no podemos suplir nuestras ONGs. Y tampoco nosotros, como ONGs o como organizaciones intermedias, tenemos que hacer lo que no hace el Estado. Tenemos que empezar cada uno en la sociedad a cumplir nuestro rol. Nosotros como ONG y el Estado como tal, para que esto realmente avance y se desarrolle de manera continuada y no sea simplemente un parche. Por último, y ya dejando el paso a la ponencia del doctor Biglia, quiero dedicar esta jornada en homenaje a Morocha y a todas las morochas y morochos que día a día son víctimas de crueldad en la Argentina y en el mundo. A todos los animales, humanos y no humanos, que están presos, inocentes y cautivos en los centros de explotación, ya sea en los zoonosis, como en los zoológicos, en los acuarios, en los mataderos, en las avícolas. Para todos ellos en nuestra jornada. Morocha generó un cambio en la sociedad de Bahía Blanca, así como lo creó Frodo, un pitbull en Corrientes, así como lo creó Winner, el oso polar en Buenos Aires cuando murió en el zoológico, así como lo está generando Arturo en el zoológico de Mendoza. Les voy a pedir por Morocha y por todos ellos ponernos de pie y hacer un minuto de silencio. Muchísimas gracias por compartir este sentimiento. Acomodamos, tenemos... No, pues estaba Gerardo. Sí. Para cambiar la mesa, llamamos para cambiar la mesa. Mientras tanto. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Antes de empezar con la formalidad, quería sumarme al agradecimiento que hizo Susana. En líneas generales, un agradecimiento a todos los que tienen que ver con la apertura de estos espacios, que no son más que espacios de ampliación de derechos, ¿no? Siempre algo que se utiliza mucho hoy, que obviamente no es nuevo, porque así fue como se desarrolló también la ideología de los derechos humanos, ampliando derechos. La diferencia con nosotros es que estamos ampliando derechos para individuos que no votan, entonces es mucho más complicado. Pero desde ya los invito a todos a que reflexionen sobre este agradecimiento para el colegio, para la universidad, pero también, como contaba Susana, todo lo que estuvimos haciendo estos últimos 2 años. Muchísimas cosas se hicieron desde lo institucional, pero no hubieran sido posibles y
no tengo forma de probarla, pero lo siento profundamente así y Susana lo podrá ratificar. No hubiera sido posible hacer esto, más allá del apoyo institucional, si no hubiéramos tenido esas pequeñas organizaciones intermedias que traccionan arriba de un tema. No hubiésemos llegado a Córdoba o al Colegio de Abogados de San Isidro si no hubiese estado en el medio el CPCA. No hubiésemos ido a La Plata si no hubiesen estado desde hace muchos más años traccionando y trabajando sobre el tema en la calle, los chicos, por ejemplo, de la Revolución de la Cuchara o de algunos otros colectivos que buscan incorporar estos que nosotros decimos que debería decir el derecho. Ellos nos demuestran que en realidad no necesitamos una ley que nos cambie nada, como dice Francione, sino lo que necesitamos básicamente es empezar a vivir como pensamos o como decimos, empezar a hacer las cosas como lo decimos. Y fundamentalmente quería destacar esto que decía la doctora Adri al comienzo. Un instituto, básicamente, dentro de una institución intermedia como es un colegio, tiene que cumplir básicamente un rol académico, un espacio en el cual se propongan ideas, se difundan ideas, se instale determinada problemática y se las pueda abordar desde una óptica académica, desde esa modificación. Sería un error, y lo acaba también de marcar Susana, que le facilitemos al Estado la posibilidad de abandonar su rol porque hay otros que lo están cumpliendo y que a menudo sabemos lo hacen mucho mejor, pero no podemos no podemos ocuparnos nosotros o los institutos o los activistas o cualquier otra persona, por ejemplo, de la salud pública, porque haríamos un desastre si cada uno hiciera lo que le parece que tiene que hacer. Y también con esto de la demanda hay una activista de la Revolución de la Cuchara que dice qué bueno va a ser el día que entre a Facebook y en vez de ver 500 fotos que digan hagan algo, vea al menos 50 que dicen hice tal cosa. Porque el hagan algo dirigido a un instituto, a una comisión, a una ONG o hacia el Estado es también una forma de comodidad, de decir hagan algo. ¿Quiénes? Otros, obviamente, no yo. Pero lo bueno de esta jornada y que estemos acá es que todos estamos acá porque estamos dispuestos a ponernos en una situación incómoda y ojalá que la primera conclusión de mañana cuando terminemos sea no tanto cuestionar qué tan rápido actúan los demás, sino qué tan rápido estamos nosotros dispuestos a hacer los cambios que dependen de nosotros. Así que yo en la persona de la doctora, simplemente Regina, porque la tratamos así, no vamos a ser tan formales acá, ya bastante intimidante es para nosotros estar en esta posición, pero en la persona de ella agradecer e invitarlos también a que agradezcan estos espacios que tenemos para discutir esta problemática. Y como estábamos, yo cuando Regina citó la frase de Francione, después Susana también lo dijo, digo, bueno, qué bueno eso porque viene dicho por un abogado, y no por cualquier abogado, porque Francione desde el año 84 habla de derecho animal en las universidades de Estados Unidos, así que miren si tenemos caminos por recorrer. Pero en la introducción de un libro que hoy vamos a citar bastante, y mañana también de Pócar, termina diciendo, para ver la importancia que tiene el tema, cuando muchas veces se lo quiere ningunear desde muchos ámbitos, como Susana lo dijo más elegantemente recién, la batalla por el reconocimiento de los derechos de los animales es ciertamente una auténtica batalla revolucionaria. Sin embargo, como trato de demostrar, para nada precoz, porque afrontar la cuestión de los derechos de los animales no humanos significa precisamente afrontar el nudo crucial de los derechos humanos.
El éxito de esta batalla llegará quién sabe cuándo, como le sucede justamente a las revoluciones, que ven nacer las ideas que las inspiran en corto plazo, pero se cumplen, si es que se cumplen, en tiempos no previsibles. Considero que esta será la gran batalla por los derechos del tercer milenio. Así que veamos y redimensionemos muchas de las cosas que vamos a decir hoy. Bueno, nada más no quería dejar de mencionar este agradecimiento para ya poder empezar directamente con el tema. Teníamos miedo de confundirnos con el libro, pero bueno, los míos suelen estar así, ¿no? Perdón. Yo también había traído el libro porque una de las cosas que no les comenté, en realidad porque lo charlamos en la tarde de ayer con las ONG que tenían una reunión con Susana, pero como muchos saben, ayer tuvimos un día muy complicado y los aviones no llegaron. Entonces la afrontamos nosotros, los miembros del instituto, y ustedes se habrán dado cuenta, ya vieron que en el Salón Fundadores hay varios stands de las ONG a las cuales nosotros hemos invitado. Una de las cosas importantes que yo quería recalcarles era que nosotros también en el instituto lo que queremos constituir es un espacio, ya somos un instituto interdisciplinario por un lado, pero un espacio de intersección, de trabajo entre nosotros y las ONG que acaba de mencionar el doctor, que son tan importantes y para nosotros son fundamentales porque para algunos como yo, que soy absolutamente nueva y muy deseosa de aprender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, importante que me den la práctica que ellos han tenido durante todos estos años de activismo que yo desconozco y que nosotros le podemos aportar desde el punto de vista del derecho el camino para poder llegar a una modificación desde lo legal, como yo les dije ayer precisamente, el tema de si nosotros queremos trabajar en un punto específico, no porque les estemos pidiendo que modifiquen su área de trabajo, sino porque en ese punto podemos hacer una intersección y trabajar juntos, todos aunados, pidiendo una misma cosa o solicitando una misma actitud o una misma posición política o una misma decisión política de nuestras autoridades, porque como bien decía el doctor Biglia, nosotros no tenemos por qué, y no queremos hacerlo, reemplazar el rol del Estado en esto. Al contrario, lo que nosotros queremos es ser, como yo les decía, un grupo de presión o un factor de poder que realmente podemos llegar a hacerlo, lograr serlo, para que el Estado asuma la responsabilidad que tiene con relación a esto. Y una de las cosas que yo les decía que tenía intenciones era de leer un párrafo de Pocar también acá en esta reunión, en estas jornadas, porque me pareció importante para que lo tengamos en cuenta todos, ONGs, activistas independientes y nosotros fundamentalmente. ¿Qué dice? En general es necesario destacar que los movimientos y las organizaciones que inspiran sus acciones en el animalismo, según orientaciones ideales y éticas aún parcialmente disímiles, difícilmente encuentran una coherencia y una unidad de acción al influenciar la opinión pública y a las propias instituciones, perpetuando un error que, la historia de la humanidad demuestra, parece ser una enfermedad, se supone solo infantil, de los movimientos portadores de ideas nuevas y revolucionarias, aquella de orientarse buscando la ortodoxia de ponerse el uno contra el otro, en vez de identificar un objetivo común, subrayando los puntos de convergencia y marchando, según una vieja fórmula, separados para luego unirse en la batalla final. Yo espero que nosotros podamos unirnos mucho antes de la batalla final y podamos dar pequeñas batallas, por lo menos acá en el ámbito local, juntos y trabajando aunados, olvidando cualquier diferencia que nos pueda separar, pensando siempre en todo aquello que nos pueda unir. Eso era una de las cosas que yo les quería comentar de este libro que el doctor bien menciona, de un jurista
Italiano, no, pero bien me decías de miembro de la Cámara Penal de Italia. De la Cámara Penal de Italia. Lo importante tal vez, más allá de todo lo que ya le adelantamos hoy, y es que les vamos a seguir demandando algún esfuerzo a ustedes en varios ejercicios. Primero, que siempre fue nuestra voluntad en todos los lugares que fuimos, que estas charlas, estos eventos no sean restringidos a específicamente abogados o estudiantes de derecho. Ya por algunas cuestiones ideológicas también somos en ese punto bastante anticorporativos y, como decía Regina, también queremos la idea de poder integrar y favorecer el desarrollo interdisciplinario que lo tiene, como señalábamos recién en la hora de POCAR, como los derechos humanos creemos que no son específicamente cuestiones jurídicas, sino que exceden, con esto ocurre lo mismo. Pero sí es cierto que más allá de que hacemos un esfuerzo, siempre se nos termina yendo el lenguaje para alguna cuestión técnica que tratamos de evitar, así que les vamos a pedir que hagan ese esfuerzo, nos tengan esa paciencia. Y el esfuerzo más grande que tenemos que hacer antes de hablar de los derechos de los animales no humanos, o también podríamos empezar a decir de los demás animales, ¿no?, que forman parte de nuestro mismo grupo de pertenencia, es el esfuerzo más difícil, que es el de desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido como válidas. Quitarnos de encima muchas de esas cuestiones que hemos incorporado desde cierta autoridad, pero que no responden más que a la conformación de determinado tipo de prejuicios. Si nosotros no logramos desaprender todo eso, nos va a ser muy difícil poder, digamos, capturar verdaderamente el mensaje y el fin al que queremos llegar. A propósito de los prejuicios y de esas cosas que tenemos que desaprender, también queremos aclarar que, como decía este poeta musulmán de hace unos cuantos siglos atrás, que nosotros no venimos a hablar desde una posición de verdad absoluta, no venimos a reivindicar una posición o a imponer una posición de manera absoluta. Simplemente tratamos de aportar los argumentos o los fundamentos de aquellas cuestiones que consideramos mentiras muy evidentes. Me gustaría que nos vayamos de acá sabiendo que hay cosas que ya no vamos a poder repetir más, o que no vamos a poder irnos sin cuestionarnos muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Esto significa que tal vez nosotros vamos a hacer un abordaje desde un lugar y que eso no quita que no se pueda hacer desde muchos otros. Lo que sí somos conscientes o prudentes, o en todo caso exigimos que cuando damos un argumento, las respuestas vengan desde los argumentos. O sea, no queremos o queremos dejar de terminar, sobre todo con la cuestión esta de poner siempre una excusa, porque por eso hablo de desaprender. Bueno, esto siempre se hizo así, es lo que aprendimos, es lo que hay, como se dice, y obviamente con ese criterio nunca cambiaría nada, ¿no? Con las cosas que siempre se hicieron porque se vienen haciendo así, no podríamos cambiar nada, y sin embargo yo dudo que hoy haya acá alguna persona que no se haya adaptado al teléfono celular, a internet o a la computadora. Digo, cuando la evolución nos favorece, no tenemos ningún inconveniente en acostumbrarnos enseguida. Entre las cosas que hemos aprendido y que debemos de desaprender está esta identificación del animal como medio o recurso para cumplir nuestros fines. Y digo desaprender lo aprendido, y me refiero tanto a la educación académica
como a los condicionantes sociales o familiares, hasta de tomar como normales determinados trabajos que están vinculados a la explotación animal. Y si bien nosotros hoy vamos a ver algunas posiciones filosóficas, si se quiere, del tema, la importancia que tiene esto es lo que señala Valerio Pocar también, el condicionante sociológico de por qué este tema no gana un consenso social de forma más rápida, simplemente por muchas de las cosas que hemos venido haciendo o repitiendo, porque siempre se han hecho así. Entre las cosas que hemos aprendido o que nos hemos adaptado o incorporado es esa identidad que mentalmente trazamos de forma inmediata entre la persona y el ser humano. La persona y el ser humano, y en consecuencia el sujeto de derechos, el portador de derechos. ¿Quiénes tienen derechos? Las personas. ¿Quiénes son las personas? Los seres humanos. Eso es algo que hablar de persona y que no se nos venga a la cabeza la imagen de un ser humano es bastante difícil. Todos pensábamos en personas en función de la idea humana. Y estas categorías además se imponen en el lenguaje con cierta rigidez. Por eso después nosotros repetimos las cosas aprendidas o las conductas incorporadas de forma automática. O sea, hoy pensar en la persona y el ser humano es un acto que para nosotros tiene la implicancia que puede tener atarnos los cordones. Es algo que lo hacemos de modo automático. Y no nos damos cuenta de la diferencia, ¿no?, entre el continente y el contenido. O sea, no nos damos cuenta de qué son las cosas que pueden ingresar en el concepto de persona. Un poco lo que nosotros vamos a hacer acá no es venir a pedir el reconocimiento de derechos para los animales como si fuese una limosna que les tiene que dar el sistema. No vamos a venir a exigir que se reconozcan como si fuese una cuestión de autoridad o poder o imposición, sino que lo que vamos a hacer es ver si tenemos razones por las cuales los animales deban incorporarse a la categoría de sujetos de derecho a la que pertenece el ser humano. Digamos, obviamente que esto va a estar vinculado a los derechos de los cuales los animales pueden ser titulares, como del mismo modo está nuestra condición de sujeto de derecho condicionada por la capacidad que tenemos en diferentes momentos de la vida para ejercer unos u otros, ¿no? Todos sabemos que un nene de 4 años no puede firmar un contrato, pero no significa que por eso que no tenga derecho a la vida o que su dignidad sea menor, o el respeto que merezca su dignidad sea menor por no poder firmar un contrato. Este concepto rígido de persona, que nosotros identificamos automáticamente con el ser humano, no es algo que ha ocurrido siempre. Digamos, siempre se ha utilizado la identidad automática entre la persona y el humano, pero en algunos tiempos no tan lejanos, humano era el varón occidental, blanco y cristiano, y los demás eran como que ya no eran personas, y teníamos un muro que separaba a unos de otros. Los que tenían derechos estaban de un lado y del otro lado los que tenían una morfología que parecían personas, parecían seres humanos, como los negros, las minorías étnicas, las diferencias de género, los enfermos mentales, estaban del otro lado del muro. Y este muro que separa a los que tienen derechos de los que no tienen derechos justamente coincide también con el límite entre los explotadores y los oprimidos, ¿no? Obviamente, yo necesito predicar que aquel otro al que estoy explotando en realidad no tiene tantos derechos, ¿no? Como se decía con los esclavos. Bueno, sí, se nos parecen, pero no son como nosotros. Nosotros somos ciudadanos, nosotros tenemos derechos, ellos no tienen derechos. Con la evolución nos fuimos dando cuenta que esas personas que estaban del otro lado del muro no eran tan diferentes y las hemos ido pasando, pero si nosotros miramos
en términos históricos cuánto hace que la mujer vota en Argentina, y hace prácticamente nada en términos de lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Podemos decir que hace 15 minutos. Frente a esta complejidad que tienen todavía los derechos humanos, todavía las minorías sexuales, todavía un montón de excluidos u oprimidos, nosotros venimos acá y pretendemos hablar de los derechos de los animales, o sea, como para ya hacer las cosas aún más difíciles. Y el tema de por qué, si bien lo adelantamos recién con lo que decía Valerio Pocar, el tema de por qué también es vincularnos con ese origen, con ese nacimiento de los derechos humanos. En definitiva, nosotros no estamos haciendo más que ser consecuentes con la idea de la defensa de los derechos humanos. Estamos ampliando esa frontera. Una respuesta anticipada o una crítica frecuente es que, y que a todos los que están acá les debe pasar lo mismo, se nos tilda enseguida, para decirlo en términos lo más académicos posible, de que nosotros reemplazamos nuestro círculo moral sacando los humanos del centro de interés para poner a los animales, reemplazando unos por otros, ¿no? Obviamente que los que nos dicen eso los dicen como una forma de defenderse de sus propios prejuicios, pero la respuesta es que no. Nosotros lo que hemos hecho es ampliar nuestro círculo moral, que puede incluir a los humanos y que puede incluir a los animales. No estamos ni reemplazando, ni jerarquizando, ni anteponiendo. En todo caso, la jerarquización es algo que viene después, ¿no? Una vez que los tenemos incorporados. La justificación de por qué hemos hecho con los animales lo que hemos hecho obedece a, o tiene mucha implicancia lo que son las ideas filosóficas. Lo importante de la obra que señalábamos recién de Valerio Pocar es que él trata de hacer una aproximación al tema desde la sociología jurídica y no tanto desde la filosofía, pero en un momento dice: no podemos dejar de reconocer que muchas de las formas que nosotros tenemos de vincularnos con los animales o con cualquier otro tiene que ver con la repetición de muchas de estas ideas filosóficas, y lo señala con un ejemplo muy claro. No es, no es casualidad que en la conformación o en la redacción de las normas jurídicas se haya privilegiado tanto las posiciones de Aristóteles y no las de Pitágoras, por ejemplo, que eran mucho más favorables a los animales. Por eso tenemos que hacer el break a las 11, porque podemos hacer, vamos a intentar hacerlo 10 minutos más, así podemos ver un video y después lo continuamos. Pero vamos a terminar con esta parte porque la que sigue es un poco más tediosa aún. La compensación que les ofrezco es mañana no hablar tanto y a la tarde tampoco. Esta cuestión de las ideas filosóficas, que las vamos a repasar. Yo elegí invertir un poco el orden y primero hablar de ética y moral, cuestiones que están íntimamente vinculadas a las normas jurídicas. ¿Por qué ética y moral? Porque la ética a nosotros nos ayuda a corregir las diferentes posiciones morales o a juzgarlas desde otro lugar. Y nosotros lo que necesitamos después con las normas jurídicas, a mi modo de ver, no es tanto evaluar si están respondiendo a la moral de la época, porque todas las normas jurídicas que tenemos responden a la moral de la época, sino ver si están alineadas hoy con posiciones éticas racionales y si son justificables desde el punto de vista ético, porque la ética no tiene nada que ver con la temporalidad o el recorte espacial que significa una determinada posición moral.
Y para explicarlo mucho mejor que yo, elegí a Jesús Mosterín, y también lo elegí en una determinada etapa muy simbólica, porque para no aburrirlo yo con mis palabras, traje un video de él cuando le tocó exponer en el Parlamento catalán a propósito de la abolición de las corridas de toro, de la mal llamada abolición de las corridas de toro, porque todos sabemos que se abolió solamente en Cataluña lo que nosotros en estas latitudes conocemos como corridas de toro, que es el toro en el ruedo, previamente preparado para el lucimiento del torero que lo mata. Hay otras actividades que son los correbuzos, los encierros, que no han sido prohibidas. Y también lo interesante de este video es despertarle el interés. Yo voy a mostrar la primera parte de este video, despertarle el interés de que busquen la segunda parte de este video, en donde habla específicamente del tema de las corridas de toro, que nos puede ser de mucha utilidad para muchos otros tipos o formas de explotación animal. Así que los dejo con el video y después hacemos el reto. Gracias. Bueno, supongo que si ustedes han convocado a un catedrático de lógica a esta comisión es por la posibilidad de contribuir a aclarar algunas de las confusiones conceptuales que en cierto modo pues dificultan y emborronan la discusión sobre el tema este de los toros. En primer lugar, algunos de ustedes son miembros de la Comisión del Parlamento de Cataluña de Medio Ambiente, y luego el Parlamento entero va a tener la posibilidad de hacer algo que tiene una cierta relevancia, incluso histórica, y que sirve para algo, lo cual no ocurre todos los días. Es decir, permítanme que hagamos una distinción rápida para empezar, porque no sé si todos ustedes la conocen, entre lo que es la moral y lo que es la ética. La moral, la palabra moral viene de la palabra latina mor, que significa costumbre. La moral de una persona, pues son las costumbres de esa persona. La moral de un grupo, de una tribu, son las costumbres de esa tribu. Y entonces las tradiciones de una tribu pues constituyen la moral de la tribu. Entonces, naturalmente, en este sentido,